y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Pero Jehová estaba con José. No necesariamente me tiene que ir todo color de rosas en la vida para decir Dios está conmigo. A veces las circunstancias no son las que yo quisiera vivir, pero no quiere decir que Dios está conmigo. Dios está contigo. Dios está contigo aunque a veces pareciese que no, y que las circunstancias que estás viviendo son un poco contrarias. No es así, no le creas a Satanás. Dios está contigo. Amén. Vamos a ir ahora a otro capítulo de Génesis. Génesis capítulo 22. Como nos ha tocado viajar tanto con el pastor y el hermano Jorge, se aprende harto en los viajes. ¿Ah? Aprende harto uno porque medita mucho, como son tantas horas, 4, 5 horas, 6 horas en un vehículo, y uno puede meditar harto la palabra del Señor. Qué bueno y qué ha sido gratificante eso también. Y también quiero compartirles algo que aprendí unas semanas atrás en Génesis capítulo 22. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la Biblia, ¿cómo está el ánimo? ¿Me quieren acompañar? Amén. Ya. Entonces pongámonos en pie. Los que puedan, ya no se complique si usted no puede, quédese sentadito si usted no puede. Ya, pero el que pueda, póngase en pie conmigo y vamos a leer Génesis capítulo 22 del versículo 1 hasta el 18. Dice la Biblia, vamos a leer todos juntos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano, el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el lugar que Jehová proveerá. Por tanto, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová,
que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, Señor, queremos ir nuevamente a su presencia, rogándole, Padre, que usted pueda perdonarme. Sé, Señor, que he pecado, mi Dios. Sé, Señor, que no soy mejor que nadie y que un Padre necesito, mi Dios, rogarle que usted pueda perdonarme. Señor, le ruego que usted también pueda dirigirnos en esta tarde. Que su palabra, mi Dios, pueda tener la libertad. Señor, que su Espíritu Santo, mi Dios, pueda tratar nuestras vidas. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, mi Dios, por este ejemplo, mi Dios, que vemos y que leímos en esta tarde. Le rogamos, mi Dios, su dirección en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Bien, qué relato tan hermoso. Cada vez que lo leo no puedo dejar de en cierta manera emocionarme y de ver lo hermoso que es Dios, la misericordia que Él tiene y las promesas que Él hace. Vemos aquí una historia en Abraham, algo muy, podríamos decir, algo muy fuerte para un padre. Si Dios nos pidiese lo mismo, me pidiese lo mismo, no sé si tuviese la misma reacción, la verdad se lo digo. Porque Dios le pidió algo a él que él esperó durante 70 años, no, 30 años, perdón, un poco más. 30 años esperó un hijo él. A los 70 y algo Dios llamó a Abraham y a los 100 le dio un hijo. Entonces imagínense que Dios le haya pedido a su único hijo, a quien amaba, y lo llevase a la tierra de Moriah y lo ofreciese allí en sacrificio. ¿Sabe cosas? No es la médula del mensaje, pero me hizo meditar porque hay cosas a veces que Dios nos pide que nos parecen un poco contrarias. Pero no por eso yo tengo que excusarme y desobedecer a Dios. No siempre lo que Dios nos pide lo vamos a entender. Pero no por eso es una excusa para yo decir, no, hasta aquí nomás llego con mi fe, porque lo que me está pidiendo Dios no lo puedo hacer. Qué importante es la obediencia para un creyente. Y Abraham obedeció al Señor, por eso la Biblia también dice en Hebreos que le fue contado por justicia, porque su fe fue acompañada de obediencia. No fue una fe solamente de palabra, sino que también de hecho. ¿Sabe? La palabra de Dios siempre vamos a encontrar estas enseñanzas. Pero hoy día me quiero detener, hermanos, en lo que Dios quiso mostrarnos a través de este cuadro. ¿Sabía usted que, no sé si lo alcanzamos a ver, pastor, mi memoria es un poquito frágil, pero el principio de tipos? ¿Ah? Ya, viene. Ah, por ahí viene. ¿Ya? Pero la Biblia habla también bueno, también hay una enseñanza o un principio que se llama el principio de tipos. ¿Ya? En la hermenéutica o en el estudio de la interpretación de su palabra. Y la Biblia está llena de figuras, está llena de enseñanzas o de tipos, figuras de lo que Dios quiere o quiere manifestar o quiere manifestar en el futuro. Y aquí hay un tipo de el amor del Padre y lo que hizo el Señor con su Hijo Jesucristo. Amén. Al entregarlo en sacrificio. Si bien Dios le pidió a Abraham
que entregase a su hijo, como dice el versículo 2, dice, toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, tómalo y llévalo a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabe? Dios le está pidiendo algo, pero también está anunciando algo que en un futuro Dios mismo iba a hacer. ¿Sabe? Dios fue el que tomó a su hijo, a su unigénito hijo, a quien ama. Y Él sí lo ofreció en sacrificio, por amor a ti y por amor a mí. Mire qué importante, porque Dios cientos de años atrás ya estaba anunciando lo que iba a hacer con su hijo, su único hijo, a quien ama, y enviarlo al Gólgota, al sacrificio, por amor a nosotros. Qué importante es que nosotros consideremos el sacrificio. La Biblia en Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Dios te ama. Y Dios sí hizo un sacrificio. Entregó a su Hijo. Sí hizo este sacrificio. Sí fue capaz de poder poner a su Hijo en expiación o en sacrificio, en reemplazo por nuestros pecados. ¿Sabe? Ese lugar a donde Dios le pidió es la tierra de Moriah. La tierra de Moriah, estuve investigando y no es casualidad que Dios le haya pedido que fuese a ese lugar. La tierra de Moriah era la tierra de Jerusalén. Era la tierra donde Dios mismo, movido aún por el Espíritu Santo, le pidió, en cierta manera dejó que Salomón construyese su templo. Mire, acompáñeme a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Dice la Biblia, el versículo 1, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová, el templo de Salomón, en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado, el monte de Moriah, la tierra de Jerusalén. ¿Sabe? Dios le pidió a Abraham que llevase a su único hijo, a quien amaba, a la tierra de Jerusalén, a la tierra donde se iba a edificar en un futuro el templo de Salomón. ¿Saben? No hay coincidencias en la Biblia. Dios no hace nada al azar. El mundo cree que todo lo que pasa en la vida, y hay gente que cree en el azar, que las cosas son por casualidad, que lo que me ocurrió en la calle fue una casualidad, o que lo que me pasó o el accidente que tuvo fue una casualidad. Pero no es así. Las cosas no son por casualidad. Las cosas que ocurren en tu vida no son un accidente. Dios las prepara. Y sabe, Dios preparó a Abraham, y Dios también dejó escrito esto para enseñarnos algo muy importante. Abraham estuvo dispuesto a llevar a su hijo, a su único, a quien amaba,
a la tierra de Moriah, donde en un futuro se iba a llamar la tierra de Jerusalén. Busque después en el mapa, usted tiene un mapa en la Biblia y se va a dar cuenta dónde está construido el templo de Salomón. ¿En qué lugar alto está construido? Entonces, el templo es donde se adoraba a Dios. Fíjese la importancia. ¿Dónde podía adorar una persona a Dios? ¿Dónde podía presentar a Dios un sacrificio aceptable a Dios? ¿Lo podía hacer en su casa o en su patio? ¿Dónde debía llevar su ofrenda? Los que saben, ¿dónde? ¿Ah? Al tabernáculo, al templo, lo debían presentar al sacerdote. El sacerdote lo debía probar, mirar, examinar y luego presentárselo a Jehová en el altar primeramente y luego la sangre derramada en el lugar santísimo para expiación por los pecados. Entonces no debía hacerse una adoración a Dios en cualquier lugar, sino en el templo. Y Dios le pidió a Abraham que fuese a adorarle a la tierra de Moriah y allí ofrecer a su hijo en sacrificio. ¿Sabe usted dónde fue Cristo a morir? No murió en Galilea. No fue crucificado en el mar de Galilea o a la orilla de Galilea donde más gente lo oyó. Sino que fue enviado por el Padre a Jerusalén a morir y a hacer un sacrificio aceptable delante de Dios. Un sacrificio vivo en Jerusalén. ¿Qué importancia entonces tiene que Dios haya enviado a Abraham? Ya estaba anunciando a su hijo, a su único hijo, su unigénito, a Jesucristo. ¿Qué importancia entonces es que tú entiendas que Dios ya envió a su hijo a morir por ti un día en Jerusalén? Entonces, Dios Padre llevó a su hijo a Jerusalén para ser probado primeramente. ¿Dónde fue probado Jesús? ¿Alguien sabe? Interactuemos un poco. Ya sé que hace calor y que sigue la semana larga, pero ¿alguien sabe dónde fue probado Jesús? Fue probado en Jerusalén, pero dice la Biblia que en él no se halló ningún mal. ¿Dónde fue? El sacerdote tenía que probar al cordero y mirarlo, ¿cierto? Y probarlo para presentarlo en sacrificio. ¿Dónde fue probado Jesús? Ya, se demoraron mucho. Fue con Potifar. Cuando Jesús fue probado. ¿Ah? Potifar, perdón. Perdón, ¿eh? No, Caifás no fue. Fue Pilatos, me equivoqué. Fue Pilatos, estaba con la historia de José. Fue Pilatos. Gracias, pastor. Pilatos probó a Jesús. Y le dijo, yo no he hallado en él ningún mal. Él es un varón justo. ¿Por qué razón queréis crucificarle? Le preguntó a los judíos. ¿Sabe que Jesús fue probado en Jerusalén antes del sacrificio? Al igual que un cordero debía ser probado para el sacrificio. Qué importante es entonces que Dios llevó a su Hijo a Jerusalén y presentarlo en adoración, un sacrificio aceptable delante de su presencia. Más adelante vamos a ver lo que significa el sacrificio. Pero mire, sigamos leyendo en Génesis capítulo 22. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo a sus 2 siervos
Dice el versículo 6 para ir resumiendo y dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. ¿Sabe? La Biblia dice que fueron ambos juntos. No fueron solos. Fue el Padre con el Hijo. ¿Sabe? Jesús nunca estuvo solo. Jesús siempre iba con el Padre. Es más, cuando fue a orar al monte, ¿cierto? En el monte Calvario, Él oró al Señor. Y Él, de cierta manera, empezó a tener miedo porque iba a enfrentar el sacrificio. ¿Y sabe por qué razón empezó a sentir miedo? Porque en el mismo sacrificio, por primera vez, Dios le dejó para que en Él fuesen cargados todos los pecados del mundo. Todos. Entonces en la cruz Cristo sintió el desamparo de Dios y le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben? Siempre Jesús fue con el Padre hasta presentarse en el Calvario. En el Calvario Dios cargó la culpa. En el Calvario Dios cargó la culpa por el pecado. El justo por los injustos. ¿Sabe qué importante que usted considere, hermano y amigo, que Jesús puede cargar tus culpas? Que Él sintió el desamparo, que Él sufrió la culpa por tus pecados. Sigamos leyendo en Génesis capítulo 22, vamos al versículo 7. Dice la Biblia, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y él respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Fíjese que el hijo Isaac le pregunta a Abraham, ¿dónde está el cordero? Ellos iban juntos. Llegó a un punto y llegaron al monte. Y Isaac no sabía que él iba a ser el que iba a ser presentado en el altar. Entonces va con el padre y le dice, está todo preparado, padre, para el sacrificio. Está todo listo para presentarse este holocausto. Pero ¿dónde está el cordero, papá? ¿Dónde está que no lo veo? No hay cordero. No hay cordero para el sacrificio. ¿Dónde lo sacaremos? ¿Saben? Este sacrificio faltaba el cordero. Quiero que entendamos una cosa esta noche. Como le dije, nada de lo que está escrito fue al azar, sino que cada palabra en la Biblia está cuidadosamente puesta para que nosotros las escudriñemos y aún entendamos lo que Dios quiere decirnos. Cuando la Biblia dice, ¿dónde está el cordero? Era porque obviamente no había uno, faltaba un cordero para la adoración. Y sin cordero no se podía hacer un holocausto agradable a Dios. Dios no se agrada de los sacrificios humanos, ¿sabía usted? Dios no se agrada de que un hombre se sacrifique por otros, excepto su hijo.
En un momento y en una oportunidad, años más tarde, un hombre hizo un voto necio y dijo, si Dios me da la victoria, el primero que salga luego de esta victoria y me venga a saludar desde mi casa, yo le ofreceré el sacrificio. ¿Sabes? Existía una cultura en aquellos años donde sacrificaban humanos. Una vez un hermano me dijo, wow, los mayas eran tan sabios. Yo dije, no creo que hayan sido tan sabios esos hombres. ¿Y por qué dice eso si ellos tenían tanto conocimiento, pero no eran sabios? Le dije, ¿por qué me dijo, hermano? Porque ellos sacrificaban a personas para que su Dios no se enojase con ellos. Y rodaban los cuerpos por las escalinatas de las pirámides. Ese era el sacrificio, esa era la sabiduría que tenían esos hombres. ¿Qué sabiduría, no? Existía el terror todo el tiempo en aquel pueblo. Y sabe, este hombre Gedeón también aprendió lo que aprendieron otros pueblos, la necedad de otros pueblos. Y dijo, y el primero que salga entonces, Señor, le ofreceré el sacrificio. Y salió de la puerta de su casa su hija. Él hizo un voto necio de Dios, sin entender la voluntad de Dios y lo que Dios enseña en la Biblia o en su palabra. Dios jamás ha pedido un sacrificio humano. Entonces Abraham también sabía y conocía a Dios. Y sabía que Dios no le iba a pedir a su hijo, aunque lo pusiesen en el altar, Dios se iba a proveer de un cordero. Creía a Dios fielmente y su fe era con conocimiento. Qué importante es que tú creas a Dios, pero también le conozcas y entiendas que Dios no te va a pedir algo que no está escrito. No hagas votos necios. No hagas las cosas a la ligera. Debes creer en Dios, pero debes averiguar. ¿Sabe? Abraham sabía y conocía a Dios. Conocía al Señor. Y sabía que Dios se iba a proveer de un cordero. Que a Dios no le iba a agradar un sacrificio humano, sino que le iba a agradar que pusiese un cordero. Él ya lo entendía. Ya lo entendía. Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. ¿Sabe? Si bien Abraham estaba hablando con su hijo del presente, también Dios dejó escrito esta frase, porque Dios se iba a proveer de un cordero, Cristo Jesús, 2000 años después. Dios se proveerá, hijo, de un cordero para el holocausto. Este era Cristo, y Dios lo proveyó después para ti y para mí. Qué importante es entonces que entiendas que Dios proveyó un cordero para ti. ¿Sabes por qué razón existían los sacrificios de animales? Yo el otro día se lo dije. ¿Cuál fue la primera mención de un sacrificio animal? En el Edén, ¿cierto? En Génesis capítulo 3. ¿Y sabe por qué razón Dios permitió que existiese un sacrificio animal? Para cubrir y limpiar los pecados del hombre. ¿Y por qué razón tenía que ser un animal? Miren, acompáñenme a Génesis capítulo 8.
Génesis capítulo 8, versículo 20. Dice la Biblia, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Sabe? Dios es justo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, le dijo de ciertamente morirás. ¿Sabe? La Biblia y el Señor enseña que Él no puede retractarse o mentir porque Él no es hombre para que mienta. Y es justo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Alguien debe morir. Y la Biblia dice que Dios proveyó un sacrificio para que muriese en reemplazo del juicio del hombre. La Biblia dice en Salmos que Dios está airado todos los días con el impío. ¿Sabía usted que Dios está airado? Que vienen a la presencia de Dios todas las maldades de la humanidad. ¿Sabía usted eso? Y que como también en Génesis a Dios le duele en su corazón ver el mal tuyo y el mío. Pero ¿sabe por qué la ira de Dios no viene sobre la humanidad hoy? Aún. Porque murió Cristo Jesús en la cruz. La Biblia dice en Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabía usted que Dios está airado todos los días con el impío? Con aquel que no ha creído en Jesús y en el sacrificio que hizo Él en la cruz. ¿Sabe? Hay gente que dice, no, pero yo tengo mi religión, yo tengo mi fe. Sí, Jesús es un buen hombre como muchos otros, pero no creen en el sacrificio de Cristo. Creen que Jesús fue un buen hombre, creen que Jesús enseña cosas lindas, pero no aceptan que Cristo murió por sus pecados. ¿Sabes? Si tú no aceptas que Cristo murió por tus pecados, la ira de Dios está sobre ti. Por eso es necesario que el sacrificio de Dios sea válido en tu vida y tú creas en Jesús para que la sangre de Cristo sea derramada sobre ti. Tú mereces la muerte. Tú mereces la condenación. Pero necesitas de un sacrificio. Y Cristo fue el sacrificio aceptable delante de Dios. ¿Crees que Cristo puede perdonar tus pecados? Hay gente que dice, no, pero si yo en realidad me empiezo a portar bien o empiezo a hacer las cosas a la manera de Dios, yo creo que Dios me va a perdonar. Me voy a convertir a esta religión porque si me convierto a esta religión, yo creo que Dios me va a perdonar. En realidad creo que si me vuelvo una buena persona, yo creo que Dios me va a aceptar en el cielo. Pero estás totalmente errado.
Porque Dios no acepta a nadie si la sangre de Cristo no está derramada sobre esa persona. No hay hombre bueno en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si tú pecas una vez, la ira de Dios está sobre ti. Necesitas que Cristo derrame su sangre sobre ti. Pero tú tienes que creer en Él. Y tienes que creer que Cristo puede derramar su sangre sobre ti. Vámonos a Génesis capítulo 22 y sigamos viendo este cuadro en Génesis capítulo 22 del sacrificio de Cristo. Versículo 9 dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Sabe? Aquí vemos la obediencia del hijo. Fíjese que Isaac no se negó a la voluntad del Padre. No se negó ningún minuto. Creyó en el Padre. El Padre le dijo: Dios se proveerá de un cordero hijo, tranquilo. ¿Sabía usted que Abraham no era tan niño? Se cree que era un muchacho alrededor de entre 12 y 18 años. No era un jovencito o un niñito como Efraín, o como le contamos a Cristóbal o a otros niños, ¿cierto? Y le contamos un cuento y el niño lo cree. Sino que ya era un muchacho. Él sabía lo que iba. Y este muchacho se dejó atar por su padre en el altar. ¿Sabía usted que Cristo no se negó a la voluntad del Padre? Él le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre mío. ¿Sabe? Cristo fue voluntariamente a la cruz por ti y por mí. Él no se negó a la voluntad de Dios. Él se dejó crucificar. ¿Sabe? Él podría haberse negado y tenía la autoridad para hacerlo, porque dice la Biblia que legiones lo acompañaban. Pero él no quiso usar de su autoridad, sino que voluntariamente se entregó al sacrificio. Al igual que Isaac. Cristo voluntariamente fue a la cruz por ti. La Biblia en Romanos capítulo 5 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué amor te tiene Cristo y qué amor nos tiene Cristo, cierto? Porque Él no era necesario, humanamente hablando, decir: no, si no vale la pena. No vale la pena, podría haber dicho Cristo, morir por ellos. Aun cuando estaba en la misma cruz, la gente se burlaba de Él. Aún estando en la misma cruz, yendo hacia el Calvario, la gente le escupía. Y aún le gritaba. Le tentaban. Pero aún así Cristo fue a la cruz. Estando en la misma cruz, Él dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y aún así nosotros a veces tenemos la cruz por inmunda y la sangre de Cristo por inmunda cuando pecamos voluntariamente, hermanos. ¿Se da cuenta lo que hizo Cristo por ti? ¿Sabe? Es verdad, nosotros nos defraudamos a nosotros mismos. Yo te puedo defraudar 1000 veces. Tú me puedes defraudar 1000 veces más. Cualquiera puede pecar contra ti, pero Cristo ningún mal hizo contra ti, para que le pagues de esa
esa manera. Cristo no hizo ningún mal. Fue probado en Jerusalén. Fue enviado a la cruz en obediencia al Padre por amor a ti y a mí. Y es la manera en que nosotros le pagamos. Pecando voluntariamente, dice Hebreos. Considera lo que hizo Cristo. Considéralo. Porque Él, como Isaac, se dejó atar por su padre e ir a la cruz. Sigamos leyendo. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Sabe? Abraham estaba con el cuchillo en la mano, extendido para degollar a su hijo. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sabe usted quién era el ángel de Jehová? Eso lo aprendimos en teología. Era Cristo mismo. Cristo mismo le dijo a Abraham: no extiendas tu mano, no es necesario, porque yo lo haré en el futuro. No lo hagas, Abraham. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Sabes? Abraham, para ver el cordero, tuvo que oír la voz de Dios y alzar sus ojos. ¿Sabe? Él tuvo que poner atención y creer en Dios, porque fíjese el cuadro. Abraham estaba frente a su hijo para sacrificarlo, oyó la voz del ángel de Jehová, y dice la Biblia que tuvo que alzar sus ojos y mirar hacia atrás, hacia sus espaldas, para ver el cordero. ¿Sabe qué importante es que tú hoy día alces tus ojos? A lo mejor tú nunca los has alzado. Siempre has creído que necesitas algo para que Dios se agrade de ti. Y dices: bueno, yo creo que Dios no está tan agradado de mí porque he hecho esto y esto y esto y esto en mi vida. Y en realidad no me queda otra que seguir como estoy. Pero Dios te dice a ti, como le dijo a Abraham: alza tus ojos y mira a Cristo. Alza tus ojos y mira a Cristo, porque Jehová se proveyó de Cristo para perdonar tus pecados. Juan 1.9, primera de Juan 1.9, perdón. Dice que si confesamos nuestros pecados, hermano, y esto está escrito para nosotros, para que alcemos nuestros ojos y no le creamos a Satanás. Alza tus ojos. ¿Te sientes pecador? ¿Te sientes inmundo? Alza tus ojos a Cristo y deja que Él te limpie con sus pecados. Déjate de confiar en tus obras, déjate de confiar en tus méritos, déjate de aún lamentar tu pecado. Alza tus ojos a Cristo y deja que Él te limpie y sigue adelante. Abraham alzó sus ojos y encontró que había un cordero, un carnero, en reemplazo de su hijo. Él podría
viviendo con culpa toda su vida, ¿cierto? ¿Por qué no oí a Dios y degollé a mi hijo? ¿Por qué no oí a Dios? Pero él oyó al Señor y alzó sus ojos. ¿Cuánto tiempo vas a vivir tú con esa culpa o con ese remordimiento, siendo que el Cordero ya está provisto para que alces tus ojos y creas en Él? Todos los días tenemos ahí al Cordero para alzar nuestros ojos. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. ¿Sabe? Este es uno de los nombres que tiene Jehová. Jehová tiene muchos nombres. Adonai, ¿cierto? El Shaddai. ¿Cuál más? Elohim, Yahvé. Pero aquí hay otro nombre. La primera mención está en este capítulo. Jehová Jireh, o Jehová proveerá. ¿Sabe? Generalmente cuando nosotros leíamos la Biblia o nosotros hablábamos de Jehová Jireh, decíamos, sí, Jehová Jireh, Jehová proveerá. ¿Cierto? Hasta mi papá lo ocupa, ¿sabían ustedes? Hay gente en el mundo que lo ocupa y dice, sí, Jehová proveerá. Y piensan que Dios le va a llenar sus bolsillos y su estómago, ¿cierto? Pero ¿sabe? El origen, Jehová Jireh, significa que Dios se va a proveer de un cordero para ti. Amén. Y que está Cristo provisto para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ese es Jehová Jireh. Jehová ha provisto para ti el Cristo. Jehová ha provisto para ti el perdón, la redención, la salvación. Pero debes alzar tus ojos y ver lo que Dios ha provisto para ti. No andes toda la vida con la cabeza agacha. Alza tus ojos y di, Señor, por favor, yo quiero a Cristo. Yo quiero que Él perdone mis pecados. Yo quiero que Él me limpie. Hermano, quizás tú dejaste de usar a Jehová Jireh. Pero Jehová ha provisto. Ha provisto para nosotros, hermano. Qué hermoso saber que hay un sustituto, ¿cierto? Fíjese que, mire, leamos el versículo 14. Fíjese que esta palabra Jehová Jireh es real porque Abraham dijo, por lo tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Saben? Los israelitas esperaban la provisión de Jehová, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por lo tanto se dice desde ese día, en el monte de Jehová será provisto. Cristo fue enviado al Gólgota, a Jerusalén, y fue provisto para nosotros. ¿Sabe usted que el Cordero es un sustituto? Es un sustituto. El que merece morir, el que merece la ira de Dios, somos nosotros. Y Dios se proveyó de un sustituto, un reemplazante, para ir y sufrir por ti y por mí. Por eso es que Hebreos dice, y vuelvo a repetirlo, que algunos tienen por inmunda la sangre de Cristo y pecan voluntariamente, sin considerar que Dios ya proveyó para ti y para mí. Sigamos leyendo.
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham, versículo 15, por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y nuevamente le repite la misma promesa que le había dado cuando salió de la tierra de Ur de los caldeos. Y le dice, y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Pero fíjese en el versículo 18, porque esto es lo maravilloso. Y aquí nuevamente está anunciado al Mesías, dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Amén. En tu simiente. ¿Sabe lo que le dijo Dios a Eva? Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabe? Desde un inicio, Dios está anunciando que de la simiente de Adán y luego posteriormente de la simiente de Abraham iba a nacer el Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios que hoy nosotros estamos bendecidos por la fe que tuvo una vez Abraham. Por esa fe nació Cristo. Wow. Qué importante es la obediencia, ¿no? ¿Saben? Nosotros no calculamos, como le dije la otra vez, cuando pecamos y tenemos consecuencias. Tampoco calculamos si obedecemos al Señor la bendición que podemos traer. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Mire, acompáñeme a Hechos, capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 25. Dice la Biblia, vosotros sois son los hijos de los profetas. Está hablando el apóstol Pedro con los judíos. Y del pacto que Dios hizo con nuestro padre, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Fíjese lo hermoso que Dios envió a Cristo para bendición y para que todo el mundo tuviese la oportunidad de ser bendecido por Dios.